básicamente, primero que todo, encantado de estar aquí, encantado de poder compartir con esta tribu que es Inilid, con la escuela, donde hemos vivido tantas experiencias desde hace tanto tiempo y, y donde también encontramos unos espacios maravillosos. Recuerdo con muchísimo cariño y afecto todo lo que fueron nuestras experiencias en las Expo Coaching de 2011, 2012 y tal vez 2013, donde tuvimos la oportunidad de compartir con grandes actores de coaching mundial como Sir John Whitmore, Timothy Galloway, Ron Jensen y otros destacadísimos invitados que Inilid trajo a Colombia. Eh, básicamente el tema que hemos escogido para hoy, para compartir, y entendiendo que estamos aquí en un entorno VICA, que no es otra cosa distinta a un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Lo que pretendemos es ver de qué forma nos adaptamos a él. Eh, Adaptarse es de alguna manera una propuesta inteligente, porque cuando resistes un entorno de esta índole vas a sufrir mucho. Y ese sufrimiento va a golpearte en lo biológico, en tu cuerpo, produciendo enfermedad, pero también en lo emocional, en tu actitud y en tu estado anímico y psíquico, a través de emociones de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad, de tristeza, a veces de depresión, que no son convenientes por mucho tiempo. No son convenientes por mucho tiempo porque la generación de cortisol y de adrenalina a partir de las glándulas suprarrenales y de las adrenales, lo que hacen es propiciar problemas en tu sistema inmune y en muchas ocasiones generar enfermedad. Porque cuando estamos en modo estrés, tendemos a estar o agrediendo, atacando o defendiéndonos o congelados. Los mamíferos tenemos tres opciones para actuar frente a una condición de estrés o una condición de amenaza. O atacamos, o huimos, o nos congelamos. Y cualquiera de esas tres, en procesos crónicos o permanentes o demasiado prolongados, nos generan enfermedades. Entonces, más allá de cualquier recomendación y respetando la actitud que hayas escogido para poder estar capoteando estos procesos de incertidumbre y de adversidad, yo sí te invitaría a que lo pensaras muy bien porque esa actitud en un momento determinado puede condicionarte a estar triste o depresivo o molesto o con ira o con vergüenza por algún motivo, representa frecuencias de energía baja que lo que van a incidir es no solo en ti, sino en tu entorno más inmediato. Y en estos momentos, en esos entornos inmediatos, estamos compartiendo con familia. La casa se nos volvió tres en uno. Tres en uno. ¿Por qué? Porque ahora es el sitio donde habitamos, donde vivimos, es el sitio donde trabajamos y es el sitio donde hacemos relación social, básicamente. Y es nuestra cafetería donde estamos compartiendo, donde estamos debatiendo, donde estamos confrontando, donde estamos haciendo prácticamente toda la vida social. Entonces, nuestro hogar se convirtió en el tres en uno. De tal forma que tenemos que tener muchísimo cuidado para que ese 3 en 1 sea agradable, sea versátil y podamos ir de alguna manera generando espacios adecuados, generando momentos adecuados y ante todo un ambiente que permita que todos los integrantes del hogar desarrollen primero sus potenciales, pero adicionalmente en un ambiente de muchísima armonía y muy buena articulación. Yo diría que ese es como el reto y el desafío. Entonces, estos entornos VICA, como este que nos presenta el COVID-19 y nuestra cuarentena en este país, nos lleva a pensar muy detenidamente en que también son circunstancias en donde se nos presenta la caída del mundo global. Ese mundo que era tan
interactuante, ese mundo integrado, globalizado, donde un aleteo en Japón afectaba por acá, por este lado, comienza a verse condicionado, comienza a verse restringido, comienza a verse delimitado por todas las condiciones de la pandemia. Entonces, hoy prácticamente lo que se determina es tener un foco local, que significa estar en el pensamiento global, pero con actuación local. Hay restricciones, como lo hemos visto, en términos de comercio y hay restricciones en términos de fronteras. Continentes tan integrados como el europeo cerraron fronteras por casi 3, 4 meses. La gente de Italia no podía ir a España, la gente de España no podía pasar a Francia, etc. Tengo algunos conocidos y coaches en Polonia que tenían que desplazarse a Holanda y no lo podían hacer. Simplemente las compañías o las fronteras de los países se cerraron y evitaron y prohibieron que hubiera movilidad. ¿Por qué? Porque la manera más importante para poder entrar en estos procesos de fase 1 era confinamiento, aislamiento, de tal manera que estos no contagian a los de acá y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver muy bien cada país en general cómo lo ha venido haciendo. Entonces, esas restricciones de comercio y de fronteras han propiciado, yo diría que retornar años atrás, decenas atrás, ese proceso de integración que se estaba viviendo en términos del comercio, ese proceso de integración en todo sentido, en términos de turismo. Hoy el turismo está dramáticamente castigado, está dramáticamente afectado y no se sabe aún cuánto se demorará para que haya un restablecimiento, primero en la confianza de los seres humanos para poder desplazarse y segundo, en las condiciones de bioseguridad adecuadas que permitan que no comiencen a haber riesgos o amenazas de contagio dentro de algunos meses. Porque una de las cosas que más se está comentando en este momento es un rebrote. Ya estábamos escuchando en estos días, tal vez ayer, a la alcaldesa de Bogotá, que dice que las UCI están llegando a alrededor del 50% de ocupación y eso representa riesgos de saturación en el sistema de salud que van a hacer que volvamos eventualmente a confinamiento. Entonces, lo que en general es el modelo mundial de entrar a abrirse, encontrar normalidad en el proceso económico, en la medida en que comienzan a saturarse las instituciones de salud, vuelve a haber confinamiento y va a ser una especie de tire y afloje permanentemente. Voy entonces a compartir con ustedes la presentación. Bueno, entonces vamos a mirar más o menos qué es lo que ha venido sucediendo en el mundo. Algo de mi perfil profesional, muy rápidamente. Revisaremos entonces este liderazgo o esta gestión. Es bien importante una cuestión, resaltar algo que tiene que ver con Jürgen Apelo, uno de los grandes gurús en la parte de gerencia, decía que la gerencia es demasiado importante para dejársela a los gerentes únicamente. Y yo, parodiando o haciendo una metáfora con dicha frase, digo que el liderazgo es demasiado importante para dejárselo únicamente a los líderes. Es decir, que todos vamos a tener que asumir gestión y rol de líderes o gestión y rol de gerentes. Y un poco el llamado aquí no es simplemente para que las personas que tienen algún puesto de tipo gerencial asuman una serie de aspectos de habilidades y de competencias que voy a compartir con ustedes, sino que todos como seres humanos, bien sea que estemos o no ubicados en una organización, bien sea que tengamos un puesto importante o no, estamos con la responsabilidad y con el compromiso de generar unos esquemas que nos permitan tener control de nosotros mismos en un momento tan importante como este que estamos viviendo. Entonces, si ustedes ven, ahí estoy planteando un liderazgo con un 2 cerca de la O y ese O2 es oxígeno. Es decir, de qué forma tenemos que oxigenar nosotros ese O2
es el símbolo del oxígeno en la tabla de estequiometría química. Es un liderazgo nuevo, pero yo diría también que los entornos VICA han existido siempre. Los entornos VICA hoy, pues tenemos una pandemia que tiene condicionado el comportamiento, los hábitos, los ritmos de vida de 3.000 o más millones de personas en este planeta. Pero un entorno VICA es para ti cuando se te muere tu padre, cuando se te muere tu madre, cuando pierdes el empleo, cuando te enfermas, cuando tu hijo muere en un accidente. Eso es un entorno VICA. Es decir, tu vida cambia abruptamente. Y ese son el tipo de personas que nos encontramos a veces en nuestro ejercicio profesional de coaches o en el ejercicio laboral. Encontramos personas que han vivido y han soportado tragedias extremas. Yo todavía recuerdo, en mi caso particular, todo lo que significó para mí la pérdida de mis padres. Es decir, recuerdo que yo, 30 días después de haber muerto mi papá, todavía, yo estaba en la universidad, en uno de los últimos semestres, yo estudiaba economía y recuerdo que yo estaba en modo robotizado, es decir, como idiotizado, como si no supiera, como si esta no fuera la realidad, etcétera. Igual me sucedió años después con el fallecimiento de mi madre. O cuando he hecho cambios abruptos de vida, cambios que han producido disrupciones importantes en mi existencia, como el caso en que, por ejemplo, estaba cambiando de ocupación. Entonces, después de casi 30 años de ejercicio profesional como vicepresidente y desempeñando cargos directivos en distintas compañías, decidí volverme consultor independiente. Y fue en esa época donde hice mi proceso de coaching y conocí a Carlitos Pardo y entramos en un proceso muy lindo de transformación, de reafirmación y de consolidación de nueva misión, de nuevo significado, de renovación profesional, de renovación de vida. Y traigo a colación mucho eso porque se me viene la imagen del águila que va a vivir un promedio de 70 años, pero más o menos hacia los 30 o 40 años, es decir, casi a la mitad de su proceso vital, enfrenta una circunstancia muy difícil, porque es una circunstancia donde las uñas se encorvan y ya no agarran bien, las plumas están pesadas, no permiten que vuele adecuadamente, y entonces comienza a tener problemas también para alcanzar la presa, porque tiene el pico demasiado torcido ya. Entonces tiene que entrar en un proceso de renovación. Y es un proceso que inicia en un peñasco donde se aísla por 5 largos meses. Y esos 5 largos meses son un proceso de reconstitución, un proceso donde reconvierten sus uñas en uñas hábiles para aprender la presa, en generar unas plumas que le permitan la flexibilidad suficiente de poder volar y ejercer a plenitud todas las habilidades y las competencias para cazar, y adicionalmente un pico que le permita ser hábil y ágil agarrando sus presas. Entonces, ese proceso que de alguna forma es algo así como una hibernación, como lo que le podría estar pasando a una crisálida cuando está en proceso de volverse mariposa, es lo que sucede con el águila, pero es lo que sucede con muchos de nosotros. Me sucedió a mí particularmente, casi a mis 50 años, en que hay un giro abrupto y entro en entorno VICA. Es decir, el entorno VICA no es únicamente lo he enfrentado durante esta pandemia. El entorno VICA lo observo, lo vivo y lo siento cuando enfrento ambigüedad, incertidumbre, volatilidad y complejidad en un entorno que no conozco. ¿Por qué? Porque no lo he habitado. Y solo comienzo a habitarlo cuando comienzo a estar en ese proceso. Vamos a mirar muy rápidamente cuáles son la actitud, las señales, las decisiones que han tomado distintos países que permiten mostrar de qué manera, eh, los distintos gobiernos o los distintos líderes toman acciones y decisiones que generan resultados diferentes. Entonces, encontremos un poco esta cadena
condicionante que es, ante una señal, qué tipo de actitud y decisión tomas y por tanto esas decisiones, qué resultados generan. Vemos, por ejemplo, que en China se inicia la pandemia, en la ciudad de Wuhan y en esa provincia comienza a haber un aislamiento para cerca de 40 millones de personas para que no haya contagio. Y ese aislamiento es radical, es absolutamente controlado a bolillo y casi que a fuego, porque pues hay un gobierno bastante fuerte desde tiempo atrás. El Partido Comunista controla todo esto y los procesos de seguridad de Estado son dramáticamente bien controlados. Entonces se aísla esta provincia y comienza a haber una serie de medidas que permiten que comience a haber bastante aislamiento y distanciamiento desde el principio y podríamos decir que a la fecha China está del otro lado. Es más, yo diría que diciembre, enero, febrero fue de alguna manera el protagonista de las noticias en términos de la pandemia, pero después de ahí España, Italia, últimamente Estados Unidos y mucho Brasil también han empezado a ganar ese protagonismo. Entonces, las señales, las decisiones y los resultados que tuvo, en este caso China, nos muestran cómo ese ejercicio de actuar a tiempo, de ser muy preventivos, incluso a la fuerza, sin necesidad de cuestionar o de hablar mucho con la comunidad, sino simplemente siendo muy disciplinados, trajo muy buenas consecuencias para el caso del no contagio. Después vemos a Estados Unidos, donde al principio y durante algún buen tiempo muestra indiferencia. Definitivamente comienza a haber un liderazgo a partir de una serie de acciones donde Trump está más preocupado por pelear con la OMS, culpar al etíope que dirige la Organización Mundial de la Salud, que en tomar unas acciones preventivas. Y comienzan, a partir de ese federalismo que caracteriza a los Estados Unidos, cada uno de los estados a tomar acciones y decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno es autónomo en ese sentido. Trump no tiene incidencias específicas en el control de New Jersey, no tiene control específico sobre Florida, etcétera. Cada uno de los gobernadores son los encargados de mantener autónomamente las decisiones que implementan. Y vemos el drama entonces de Nueva York, estableciendo procesos, digamos, dramáticos en términos de muertes, en términos de contagios, y comienza también a notarse cómo hay un liderazgo perdido por parte de los Estados Unidos, en todo sentido, en términos de resultados dramáticamente malos, de una gestión mala, y así como estamos hablando de gestiones a nivel país, tendríamos que hablar de lo que representa un presidente. Un presidente es un gerente con un equipo administrativo que son, en el caso de Estados Unidos, los secretarios de Estado, en el caso colombiano, los ministros de gabinete, etcétera, y cada uno de los países, de alguna manera, a partir de sus resultados, comienza a calificarse o a ser calificado por parte de sus poblaciones como buenos o malos. Después vemos lo que sucedió en Sudamérica en distintos países. Por ejemplo, Brasil, con lo que ya mencioné. Bolsonaro, por ejemplo, el presidente de Brasil ha estado incluso en época de Semana Santa caminando por las calles sin tapabocas, sin ningún tipo de control, en una crisis de gabinete increíble. Ha tenido un par de ministros de salud en los últimos 3 meses, porque esos ministros de salud, al no ver coherencia en esas medidas que aplica su gobierno, simplemente renuncian o él se aburre de ellos porque no le siguen, digamos, los procesos gubernamentales que él está proponiendo. También tenemos Ecuador, con un caso dramático en el caso de Guayaquil y algo en Quito, pero peor en Guayaquil, donde al principio también hay mucha tranquilidad, diría que negligencia e indiferencia. Y esto nos enseña a nosotros mucho como gerentes qué tan rápido somos nosotros asumiendo las señales, qué tan rápido somos decidiendo. Y ahorita les comento unos análisis que estamos haciendo con unos colegas que son estadísticos que nos permiten alarmarnos
de la lentitud con que a veces nosotros como gerentes asumimos las respuestas a las señales. Es decir, cómo transcurridos estos meses todavía tenemos una serie de inconvenientes que ahorita más tarde comparto con ustedes. Revisemos un poco el caso de Surcorea, de Tailandia, de Singapur. En estos países la opción no fue tanto como la seguida en China, porque son países que guardan de alguna manera una tradición bastante más democrática y están sustentados sobre la base de la educación, sobre la base del diálogo, sobre la base de entregar a la comunidad la autonomía para que haya una corresponsabilidad colectiva, para que esa población sea la que se autocontrole. Ahora bien, el gobierno otorga educación, procesos de conocimiento para prevención, etcétera, etcétera. Pero se le entrega a la comunidad la grandísima autonomía para establecer esos comos de bioseguridad, como por ejemplo lavarse bien las manos, el distanciamiento social, etcétera, etcétera. El resultado es maravilloso en esos países que estoy mencionando porque primero, hicieron una serie de esfuerzos importantes en las pruebas que generaban el diagnóstico, y esas pruebas lo que proponen es, Corea del Sur llegó a hacer cerca de 1 millón de pruebas a la semana. Ayer estuve oyendo al presidente Duque y llevamos 450.000 pruebas en 3 meses en Colombia, para que entendamos el orden de magnitudes. En Corea hacían 1 millón cada semana de diagnóstico y de barrido de la población para ver si yo tengo la información a tiempo y tengo las señales adecuadas, puedo confinar a los que están enfermos, puedo liberar a los que no están enfermos y establecer un ordenamiento mucho más inteligente. Entonces, ¿de qué manera el hacer pruebas genera las señales adecuadas y la información oportuna para que esos datos sean asumidos por las autoridades y se tenga una sana prevención y un sano manejo del problema? Aquí tenemos nosotros en Colombia un ejemplo maravilloso en Antioquia que lo está haciendo bastante bien. Suecia. Suecia fue un país disruptivo desde el principio. Dijo, aquí vamos a jalarle a una cuestión contraria, aquí vamos a seguir vida normal. Aquí no ha pasado nada. Existe una pandemia, pero vamos a jugar a que se contagie el 60% de la población. Y ese 60% de la población hará que se generen los anticuerpos para que posteriormente no se enfermen más. Generamos los anticuerpos, se morirán algunos, pero nosotros podremos mantener sano nivel de convivencia y nunca entrar en procesos económicos tan dramáticos como entraron los demás países que entraron en confinamiento. Hace una semana observo que el epidemiólogo más importante y que generó este tipo de conducta en el gobierno sueco dice, me equivoqué. Aquí el número de muertos ha sido muy grande y definitivamente creo que me equivoqué y nos equivocamos en el error del modelo que escogimos. Por tanto, hay que hacer una serie de cambios y todo eso. Entonces, haciendo un barrido muy rápido, observamos que hay gente o gobiernos o líderes que han tomado decisiones que son de esta índole y han tomado otras decisiones que son de esta otra índole. Y en la mitad existen multiplicidad de formas de haber manejado esto. En los gobiernos corporativos, en los gobiernos de sociedades privadas y públicas, también pasa lo mismo. Si nos vamos al sector privado, entenderemos que muchos de estos procesos han sido igual. Ha habido empresas que han sido mucho más autocráticas en el manejo y ha habido empresas que han sido muchísimo más libres, que han dejado cierta autonomía en el personal y pues los resultados son de distinta índole. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como gerentes es qué señales tenemos, cuáles son las interpretaciones a esas señales, qué decisiones, porque si hay algo, si ustedes me dicen qué es lo que define a un gerente o qué te define a ti como individuo, son tus decisiones. Somos arquitectos de las decisiones que tomamos en la vida, para bien o para mal. Y de eso no podemos culpar a nadie. Aquí entraría yo a hacer una primera inquietud para que por favor la
escriban en su chat cuál sería su respuesta para que después con Jorge al final podamos hacer una conversación en torno a esto. ¿Cómo estás reaccionando ante la cuarentena? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú a nivel personal? Pero adicionalmente, ¿qué siente tu organización si es que tienes alguna? Y si no, ¿tú qué reacciones tienes? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos? Te doy 10 segundos para que escribas con tranquilidad y para que después podamos compartir de manera un poco más amplia con el resto de los participantes, con el resto de las personas que nos están escuchando. Veamos entonces cómo a partir de unas nuevas realidades comienza a haber unos desafíos con respecto a este entorno VICA. Y entonces encontramos que así como en China había especial control y vigilancia para que todo se llevara a cabo de acuerdo a lo que el régimen proponía y el régimen gobernaba, ¿cómo ha funcionado esa cultura dentro de la organización, dentro de la organización en la que tú estás? ¿Cómo ha funcionado el teletrabajo? Hemos estado haciendo una serie de inquietudes, de preguntas en torno al teletrabajo y en general la mirada que hay desde las empresas es que el teletrabajo está funcionando en algunos casos muy bien, la gente trabaja muy bien en algunos casos. La otra mirada es que la gente todavía no se acomoda. Hay todavía procesos de desconfianza y hay también malos manejos en lo que son los horarios y el calendario, porque a veces hay jefes que están preguntando por cuestiones un sábado a las 2 de la tarde. Hay personas o jefes que jueves a las 10 de la noche, al entender que hay una disponibilidad plena y permanente por parte de los subordinados, entonces comienzan a hacer preguntas, a preguntar si el resultado X o Y o Z se está llevando a cabo, cómo está el proceso. Y yo del otro lado, del lado de los empleados, estoy escuchando mucha queja, porque estos empleados en el teletrabajo están agobiados y están agobiados por lo que hablábamos anteriormente. Las casas se volvieron el 3 en 1 y de eso no son muy conscientes los empresarios. Los empresarios piensan que están disponibles estos empleados y todo eso. También he escuchado que hay problemas en los resultados, que la gente no está trabajando con la misma habilidad, la misma disciplina. Es decir, se ve que hay un síndrome un poco antiguo de que si no hay control y si no hay vigilancia, entonces no hay rendimiento. Es un poco la teoría tayloriana, la teoría X de los años 30, cuando teníamos que tener en las plantas de producción, y yo viví un poco esos procesos, unos supervisores. Cada 20, 30 personas teníamos que tener un supervisor que estuvieran mirando, que hicieran lo que tenían que hacer, etcétera, que le jalaran las orejas a aquel que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, proveyendo también de recursos a aquel que no tenía recursos o que se había quedado sin la materia prima para poder hacer el proceso productivo. Y nos volvemos un poco atrás en el tema de la desconfianza corporativa. La no seguridad de que si no te estoy viendo, no sé si tú estás trabajando o no estás trabajando. Entonces entramos en procesos de desconfianza. Y también cómo están funcionando los reportes a partir de esa vigilancia extrema. Pero por otro lado, tendemos a mirar también escenarios distintos. ¿Qué tipo de escenarios comienzan a aparecer también? Escenarios donde el empoderamiento comienza a ser parte de la regla del juego. ¿Y en qué consiste el empoderamiento? El empoderamiento es dramáticamente confiar, confiar, hacer que la gente se autoorganice, propiciar que la gente se autogestione, que haya algo que se llama generar competencia, que es la colaboración para propiciar competencia en resultados. Todo el esquema moderno del agilismo que ha venido rigiendo el mundo digital primero, en los sistemas de información, en empresas que están orientadas a la alta tecnología como Google, como Apple, Amazon, en cierto sentido, están propiciando una serie de modelos que a partir de
estos procesos de agilismo han estructurado unos esquemas donde hay grupos élites que se denominan Scrum, después vamos a hablar un poco de esto, que se autoorganizan, se autogestionan y propician resultados. Estos Scrum son parecidos a lo que estamos haciendo en INILID con Lester a la cabeza en nuestra generación de cursos virtuales, donde Lester es el Scrum Master, nos está dando guía, nos está dando orientación y comienza a ver dentro del grupo unos que van un poco más adelante. Yo ahí me considero un aprendiz, yo soy un aprendiz en la parte de informática, pero digamos que voy inspirándome en los avances de Juan Diego. Juan Diego se ha vuelto un maestro en la parte de licitaciones públicas, de Lilia Teresa, que está muy metida en el tema de duelo de vida, por pérdidas de cualquier nivel, de Laura, que es experta en el tema del manejo de videos, etcétera, y traigo a colación algunos de los nombres simplemente para que nos ubiquemos los que estamos ahí, pero así funciona un Scrum. Un Scrum es un grupo élite que está viendo a ver de qué manera propicia un resultado en, digamos, un mes. En un mes tenemos que montar un webinar por medio virtual, por medio digital, y ese es el objetivo. Y nos vamos apoyando en el camino. Y el Scrum Master, que es Lester, nos dice, no, por ahí no, mira esto, mira aquello. Y Carlitos Pardo, que actúa como coach, como Agile Coach, nos dice, acá se me ocurre esta idea, mira tú esto, no sé qué. Y todos vamos de la mano. Y vamos a propiciar resultados. Si no se hubiera propiciado ese tipo de ambientes, te juro que no habría ningún tipo de webinar virtual. Pero ahí se generó la magia. Y esa es la magia del Scrum, es la magia del resultado. La magia del resultado a partir del trabajo en equipo, desarrollando una serie de roles muy específicos. Después nos vamos al relacionamiento funcional, que es otro elemento que me parece bien importante en esto de las organizaciones empresariales. Y tiene que ver con cómo estamos trabajando. Estamos trabajando en aislamiento, como han sido de golpe los comportamientos, las conductas y los lineamientos de ciertos países en donde dijeron aquí, de aquí para allá no pasa nadie, etcétera, etcétera. ¿Cómo está trabajando nuestra organización? ¿Cómo se cooperan o cómo se articulan los roles diferentes? A partir del aislamiento, cada quien experto en su tema y no ligan información, no cruzan información, o estamos propiciando trabajo colaborativo. De nuevo, aislamiento sustentado en la desconfianza. Proceso colaborativo sustentado en la confianza. Yo sembré gran parte de mis primeros años organizacionales, desafortunadamente, en la desconfianza, donde había muy poco trabajo colaborativo cross-functional, que tiene que ver con que las acciones cruzadas de área con área eran casi que nulas. Muy poco los de arriba, los vicepresidentes, conversábamos, porque nos veíamos como enemigos o de alguna forma, por lo menos no éramos articulados, porque de alguna forma también estábamos compitiendo y casi que la cultura era de islas, de mantener islas en la organización. Ahorita ese enfoque de Scrum Master, de Scrum, tiene que ver mucho más con la ligazón y con la articulación de personas que tienen experticias diferentes, de personas que se complementan en la idoneidad y en la tecnología y en el conocimiento. ¿Cómo funciona la cooperación? ¿Cuál es el principal desafío que tienes tú en estos momentos en tu organización de hoy? Respondamos, por favor, esa inquietud. Profundicemos ahora un poco más en la parte que tiene que ver con el liderazgo ágil y transparente, que son parte de los postulados de lo que es el agilismo. El agilismo tiene un trípode que tiene que ver con transparencia. Cada vez más entendemos que un grupo es inteligente y un grupo se articula bien en la medida en que todos comparten la misma información, en que todos articulamos a partir de una información que nos hace iguales. Y ahí se estructura el espíritu del equipo de trabajo. No hay agendas ocultas, a diferencia de lo que existía antes en la tradicional organización empresarial,
que era agendas ocultas donde había rosquita, entonces había unos que sí sabían lo que iba a pasar, otros no sabían, etcétera, etcétera. Y entonces entraban a ver una serie de procesos de ineficiencia que hacían que las cosas no caminaran a la velocidad que se requería. Entonces, en este proceso de agilidad y transparencia, el primero sería transparencia, mucha transparencia. Segundo, adaptación y ajuste. Ajuste y adaptación, que tiene que ver con procesos de desarrollo en diseño, procesos de desarrollo de producto, etcétera. De qué forma estamos nosotros avanzando con nuestros clientes en el desarrollo de productos, en el delivery, en la entrega de lo que tenemos que hacer y en que el cliente quede satisfecho. Dentro de todo este contexto, energizar a los individuos es primordial. Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento psicológico y de confianza, de establecimiento de fe en el futuro estamos dándole nosotros a nuestra gente? ¿Cómo es la actitud que estamos percibiendo de los miembros de nuestro equipo? Hay algunos que están más caídos, hay otros que se mantienen sólidos. ¿De qué manera podemos nosotros propiciar que ese espíritu combativo, que ese espíritu de coraje se mantenga, a pesar de la adversidad, a pesar de que las circunstancias no sean las ideales o por lo menos las normales? Y pregunto, ¿cuándo serán las normales? ¿Dentro de 2 meses? ¿Dentro de 6 meses? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? Hay gente que dice que la normalidad será una nueva normalidad, que la normalidad a la que estábamos acostumbrados no volverá. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y cambiaron los hábitos de consumo, porque cambió el consumidor que somos, porque nosotros ya nos cuidamos mucho más cuando vamos al supermercado, porque nos cuidamos más y no hacemos transacciones en el banco, sino que las hacemos de manera virtual, a través de giros que hacemos por el computador. Entonces, al haber todos estos cambios, también las organizaciones proveedoras de servicios y de productos tendrán que modificar sus esquemas de interacción con sus consumidores. ¿De qué forma se pueden también consolidar los equipos de trabajo? Y estos se pueden consolidar a través de una cuestión que yo menciono como planificación. No es un error ortográfico, porque es planificar, pero ante todo darle virtud y valor a la acción. Planificación. Somos muy buenos planificando, haciendo ejercicios de acuerdo a 5 años, a 10, de cómo será nuestro negocio, pero somos muy malos ejecutando el plan. Aquí mi llamado es, no planees tanto, planea espacios más cortos porque la incertidumbre y los entornos cambian dramáticamente. Aquí yo no podría hablar de que es necesario hacer un plan estratégico a 3 años. Es una estupidez. Me parece incluso un exabrupto. Porque, como diría Peter Drucker, en un desayuno el COVID acabó con los modelos estratégicos de muchísimas compañías. Entonces, ¿para qué planear tan a largo plazo? Cuando unas circunstancias de esta índole acaban y golpean con todos los procesos que teníamos planeados. Entonces, es más bien planear cortos plazos, actuar, ejecutar muy rápido e ir ajustando. Y en eso consiste la agilidad y en eso consiste la inteligencia de manejo, pero también un concepto que voy a introducir más adelante que se llama antifrágil, que es un concepto nuevo en gestión. Entonces, la revisión también de las debilidades del equipo. Antes de COVID, ¿en qué fallábamos? Seamos honestos, porque escucho que la mayoría de los empresarios dicen, no, aquí fue el COVID el que nos acabó a nosotros el modelo de negocio. El COVID es el culpable. Y yo digo, ¿y cómo estabas antes? Porque es increíble que en 2, 3 meses que lleva el COVID, por lo menos en términos de la cuarentena en este país, se hayan destruido imperios que llevaban años. La industria de la aviación a nivel mundial ha perdido cerca de 320.000 millones de dólares. El señor Warren Buffett, dueño de Berkshire Investments, que es uno de los inversionistas más importantes, vendió entre el 10 y el 12% de 4 aerolíneas muy importantes en Estados Unidos, entre esas American Airlines, United y otras dos, que en este momento no recuerdo. Creo que Delta es otra y la otra, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero el hecho es que Warren Buffett hace un mes
dijo, no voy más en el negocio de la aviación. Parece aterrador, ¿no? Que un sector tan sólido, tan importante, tan poderoso, esté al borde de la quiebra, pero en todas partes. Es decir, ya han entrado a Chapter 11, a capítulo 11, muchísimas de las empresas en Estados Unidos de aviación, pero en Europa también. Y aquí vemos cascabeleando a Avianca y a otras más pequeñas también. Pues la aviación muy golpeada, pero nos hace pensar qué tan vulnerables han sido o qué tan vulnerables están diseñadas también. Porque llevamos 3 meses de crisis, pero no llevamos 4. Y cómo empresas tan aparentemente robustas entran en un proceso tan complicado y nos demuestran cierta fragilidad. Es como para ponernos a pensar. Ligado a esto de las empresas aéreas también, la industria del petróleo, que hace unos procesos cíclicos dramáticamente fuertes, pronunciados. El petróleo en 2014 estaba a $110 el barril, hoy vuelve a estar entre los 37 y los 40. En fin, bien complicado. Mantener webinars virtuales, es decir, de qué forma nosotros mantenemos el momentum, el entusiasmo y, ante todo, el progreso a partir de interactuar de manera digital, como lo estamos haciendo en el tema del curso virtual. No necesitamos estar cara a cara para poder avanzar, pero entonces ese tipo de proyectos que estamos adelantando con otros con los cuales no podemos compartir espacio, de qué forma podemos alimentarlos a partir de todos los sistemas digitales. Entonces mantengamos eso, mantengamos la disciplina en la entrega de los entregables y hagamos desarrollo de manera iterativa. Es de alguna forma la filosofía en que trabajan los equipos modernos, que son equipos élite, grupos de 5, 10 personas máximo, que se autogestionan, se autoorganizan y llevan a cabo entregables en muy corto tiempo. Entonces, ese liderazgo ágil y transparente, yo lo llamo el modelo de las 5E, y está muy sustentado en algo que en la nueva tecnología, en la nueva gerencia, se llama Management 3.0, que trasciende todos los modelos anteriores de gerencia y nos pone en la cresta de la ola. Y veríamos entonces energizar a los individuos, que tiene que ver con motivación, qué conocimiento tenemos nosotros de ellos, pero adicionalmente que profundicen en el conocimiento. Este es un momento donde hay que tener las mejores habilidades, las mayores competencias técnicas, porque si no te quedas atrás y otros te desplazan y otros te ganan en esta carrera de la competencia. Donde nosotros estemos también fomentando la creatividad, donde hablemos de la diversidad, abracemos la diversidad, seamos incluyentes, propiciemos eso que yo llamo different together, que es inclusión, y generar también la cultura que inspire, pero además que premie la innovación. Tenemos que premiar lo disruptivo, tenemos que premiar a aquel que se atreve a ser diferente. El mundo está lleno de diferentes. Aquí, por ejemplo, en la escuela, a cada rato observo que se habla de Mandela. Mandela fue un disruptivo. Nelson Mandela fue una persona que estuvo 27 años en la cárcel y que se volvió presidente de su país y que acabó con el estigma de racismo del cual fue víctima. Pero él fue lo suficientemente maduro para no matar los blancos que lo habían torturado a él y que lo habían encarcelado. Eso es ser disruptivo. O como lo fue Martin Luther King en los años 60, cuando propició todo el tema de establecimiento de derechos para los negros que hoy dramáticamente siguen amenazados a través de la muerte de George Floyd hace un par de semanas en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Entonces tenemos que seguir trabajando como especie. Empoderar. ¿Cómo estamos empoderando en todos los equipos? ¿Cómo funciona la delegación? ¿Cómo generamos nosotros a partir de la confianza que otros se nutran y asuman las responsabilidades que son responsabilidades de todos? Y ahí comienzo a traer a colación un principio de la naturaleza que se llama el biomimetismo, que tiene que ver mucho con el vuelo de los gansos. Los gansos alcanzan a volar casi que un 60% más rápido en la medida en que propician un liderazgo de tipo rotativo, donde el que va adelante
pasa un poco más atrás y es suplantado por otro. Y comienza a haber una rotación permanente. O lo que en ciclismo denominamos está siguiéndole la pista y entonces Nairo Quintana va de primero y Egan Bernal después es el que lo lleva a la montaña y así van haciendo por turnos y después viene Rigoberto y cada uno se turna para ver de qué manera van propiciando mayor velocidad. Eso hacen los gansos, pero también ocurre en los pescados, en los peces y en los estorninos, que son unos pájaros, y en miles de ejemplos de la naturaleza. ¿Cómo vamos a traer esos ejemplos de la naturaleza a las organizaciones? Finalmente somos seres, organismos, seres vivos iguales a los animales. ¿De qué forma entonces generamos equipos que tengan más autorización de actuación, más confianza, más autonomía? Y aquí apelo a una cuestión que es absolutamente resonante para mí, que tiene que ver con 5 funcionalidades que desarrollan a un equipo dramáticamente potencial y eficaz, que son la confianza, la manifestación y el desarrollo y el manejo de los conflictos desde la diferencia, ver de qué forma generamos compromiso y cómo a partir de estos 3 pilares que van primero, se comienza a generar uno que se llama accountability, que es responsabilidad por resultados cuantitativos. Pero hasta que no haya estos 3, este cuarto no aparece. Y oigo cantidad de veces gerentes con los que interactúo, mis clientes, que dicen, es que aquí la gente no está comprometida. Y mi primera pregunta es, ¿y cómo está la confianza? La confianza está casi caída muchas veces, porque yo no confío en ti, pero tú no confías en mí. ¿Cómo se manejan los debates, las discusiones? ¿Cómo son, de qué tipo son las confrontaciones? ¿Cómo se resuelve una diferencia en una discusión? Etcétera. Entonces, si no tenemos estas 3, no vendrá accountability y mucho menos los resultados. Acuérdense que estamos ligados en las organizaciones por resultados. Eficaz. Entonces, hablaba ahorita de los Scrum, de qué forma ese Master Scrum asegura que existan los recursos, pero también propicia que los equipos creen sus propias reglas de autogestión, de autoorganización y a partir siempre de objetivos SMART, que sean específicos, manejables, alcanzables en un periodo de tiempo determinado. Y el fomento de las habilidades y las competencias. Hay unos que son muy buenos analizando, hay otros que son muy buenos guiando. Tratemos de apoyarnos siempre en un equipo donde se presente la diversidad y apoyémonos en aquellas virtudes que hacen que cada quien sea singular. Importantísimo. La experimentación, experimentar a partir de un aprendizaje continuo. Vuelvo a ese concepto de la Edad Media, que era el alquimista, que es de qué forma nosotros podemos volver de nuevo a ser alquimistas, creativos, para hacer las invenciones, salir un poco del copy-paste, que nos tiene locos. Aquí cada quien está viendo a ver de qué forma copia al vecino. Y yo diría que por ahí no es. Yo por eso fomento tanto el tema de la disrupción. No te parezcas al vecino. Sé original. Honra tu ser. Y tu ser es distinto, es singular, es peculiar. Concéntrate en eso. También seguir invirtiendo en la formación y en el pairing. Y el pairing es de qué manera propicias que por parejas se vayan apoyando unos a otros desde la fortaleza de uno, desde la debilidad del otro y viceversa. Es decir, yo podré ser muy débil, vulnerable en la parte de cursos virtuales, pero posiblemente en la parte de gestión y en la parte de liderazgo sea un máster y entonces apoyo a los otros en esa parte donde los otros son débiles. Y ahí comenzamos a nutrirnos y a equilibrarnos como equipo de trabajo. Y después la parte de estructuración, que tiene que ver con cómo está sucediendo la comunicación y cómo funciona esa cuestión que dije ahora. Cómo ponemos a hablar a expertos de distinto tipo de disciplinas. Cómo podemos hablar a un ingeniero químico, con un ingeniero mecánico, con un ingeniero industrial, con un psicólogo, con un economista, con un administrador, para propiciar equipos de altísimo rendimiento. ¿Cuál es la idea? ¿Y cuál es el concepto? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es entregar mayor valor al cliente, mayor valor al cliente. Y ahí tengo que decir que ese customer experience, que esa experiencia de consumidor sea un wow.
que cuando ese consumidor está recibiendo un servicio de parte mía o un producto, diga, este es único. Recibo mucho más que simplemente el servicio. Recibo mucho más que simplemente el producto. ¿Por qué? Porque esta persona es un proveedor leal, porque escucha mis necesidades, porque no simplemente me factura y se nutre de un dinero que yo le doy como cliente, sino que sabe qué es lo que yo necesito. Entonces, este modelo propicia más agilidad, más valor para el cliente, pero a partir de menos burocracia. Acuérdense la burocracia mata. Estamos viviendo, incluso a partir de la pandemia, aspectos dramáticos en términos de empleo. El empleo en Colombia, acabo de recibir noticias, que pasó del 10% vegetativo, que se ha mantenido casi siempre, al 23% en abril. Se duplicó durante el mes de abril. No sé qué sucederá en mayo, pero les tengo que decir que el desempleo en Estados Unidos va en cerca de 40 millones de personas que han perdido el trabajo. ¿Eso qué produce o qué propicia? Propicia empresas que tienen que actuar de una forma más ágil y más liviana. ¿Qué estás haciendo tú en tu organización en ese sentido? En términos de agilidad. Miremos entonces cómo vamos repotenciando estas competencias que tienen que ver con agilismo. Y entonces ya hablé de los Scrum. ¿En qué consisten? El PMB es el producto mínimo viable, que está muy soportado en el Lean. Y este producto mínimo viable no es una cosa muy distinta a que si traemos del mundo de lo digital la versión 3.0, después dentro de 30 días viene la versión 3.1, después la 3.2 y así sucesivamente, en que los equipos de desarrollo de producto están trabajando en mejoras. ¿Para qué? Para que el cliente perciba esas mejoras, las use y siga siendo leal a nuestra marca. Eso es el PMB. Después nos vamos al Design Thinking. Y ese Design Thinking, pues es básicamente una tecnología israelí y es una tecnología que en unos procesos que estaba haciendo yo con Conciencias para la inserción de una serie de muchachos PH que venían con educación superior, el gobierno colombiano en esa época, año 2008, estaba tratando de que entraran a el aparato productivo colombiano y no se quedaran en el exterior. Entonces se propiciaron una serie de cosas y este design thinking estaba dominando mucho en esa época, hace unos 10 años. Y tiene que ver con 5 pasos, que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y esos 5 pasos que generan el design thinking combinados con Lean Startup y otra serie de metodologías propician desarrollos rápidos, entregables rápidos y movimiento. Ese es un mecanismo que estoy siguiendo a cabo en estos momentos con un grupo de colegas para hacer entrega de productos rápidos y confiables. Tenemos también pues la innovación, que decía es un espíritu que no nos puede abandonar. Tenemos que seguir cambiando, cambiando, cambiando. No nos durmamos en los laureles, porque eso es malo y hay otros que lo están haciendo mejor y más rápido y mucho más adaptados a las circunstancias nuevas. El teletrabajo, ¿de qué forma lo vamos a hacer bien? Revisemos muy bien las plataformas en que está trabajando nuestra gente. ¿Qué equipos de computación, qué redes, qué tipo de señales, qué tipo de routers, es decir, qué tipo de contratos en términos de intercomunicación? Porque es muy aburridor estar interactuando como con un tartamudo. Yo he estado en reuniones virtuales donde la señal está mala, ahí no hay nada que hacer. Entonces, pilas con las señales, porque si lo que vamos es a propiciar un encuentro virtual, pues no tartamudeemos. Es decir, vamos con toda y vamos a hacer inversión en plataformas robustas y adecuadas en este sentido. Y entonces, privilegiar todo esto que es lo que se ha denominado en la metodología gerencial agilismo, que es la sumatoria de una serie de marcos de trabajo que lo que permiten es facilitar procesos eficaces y rápidos de entrega y de satisfacción para el cliente. ¿Qué tan ágil y dinámica es y ha sido tu organización? Respóndete esa pregunta, 10 segundos, mientras tomo un poquito de agua, porque estoy muy apasionado con el tema. ¿En qué debes mejorar? ¿Cuáles son las áreas donde crees que estás débil? Revisa eso.
Y comienzan a aparecer entonces en esta época de Vica valores que para mí son nuevos o por lo menos están mucho más robustecidos o aparecen con mayor vehemencia, con mayor evidencia. El enfocar. Yo noto que esta puede ser una oportunidad para enfocar mejor. Tiene que ver con importancia versus urgencia. Antes nos manteníamos en un mundo frenético donde teníamos que estar en modo urgente, actuando, operando. Llegaban las 9, 10 de la noche y decíamos, pero ¿yo qué hice hoy? Yo no hice nada. ¿Por qué? Porque estábamos en modo urgencia. En estos momentos de ralentización, de tranquilidad, de ciertas pausas que provoca este teletrabajo, te invito a que revises qué es lo importante en tu negocio. Planea desde la importancia. No reacciones desde la urgencia. Planea desde lo que es importante para el negocio, desde el punto de vista estratégico. Después, comienza a aparecer mucho más de manera importante el tema de colaboración. Y eso que antes les compartí, que se llama competencia. Y la competencia es la colaboración para lograr competencia en un trabajo cruzado de expertos, para entregarle a nuestro cliente lo insólito, lo sorprendente, lo único, aquello que nadie más pueda hacer. Y entonces, este trabajo es interdisciplinario y estimula mucho el pool. ¿Y qué es el pool? A diferencia del liderazgo tradicional, donde siempre los líderes, los gerentes son los que están empujando al equipo, lo están hostigando, lo están tensionando desde arriba, ahora es al revés. Son los de abajo, los de jerarquías menores, que comienzan a entregar procesos de trabajo colaborativo y donde el líder está revisando, evaluando, corrigiendo, pero siempre inspirando. ¿Para qué? Para que la fuerza venga de abajo hacia arriba. Ahí me parece que es importantísimo hacer énfasis. Después nos vamos a conectar. Si hay algo importante en esto que está sucediendo con la pandemia es la conexión. Observo que hay muchísima más sensibilidad en términos de relación con medio ambiente, de relación con animales. Ya nos dimos cuenta que el planeta está cansado, que la Pachamama se mamó del maltrato, en donde los seres humanos hemos establecido relaciones bastante irrespetuosas. El tema del anhídrido carbónico, las emisiones, toda una serie de cosas que hacen colapsar el entorno vulnerable donde se mantienen las condiciones de vida de este planeta. He estado asistiendo a eventos donde dicen que estamos a 2 grados centígrados de la 2 grados centígrados, óiganme bien, 2 grados centígrados de la desaparición de gran cantidad de especies. Miremos cómo son esos procesos de vulnerabilidad. Y hoy un virus que no se ve, cuántico, un virus cuántico que no se ve, tiene en jaque a la especie humana. Miremos muy bien esas cosas que aparentemente son pequeñas, minúsculas, que son las que están definiendo y determinando nuestra vida en este planeta. Y acerquémonos y aproximémonos a ese tipo de microorganismos con muchísimo respeto para ver de qué manera podemos salir avantes de todo esto. La conexión, fundamental. La comunicación y la información que es relevante es preciso coordinarla, armonizarla y articularla entre todos. Fíjense muy bien cómo la estrategia del presidente Duque de estar reuniéndose cada día a las 6 de la tarde, dando los lineamientos siguientes a lo que va a suceder en el día, lo que va a suceder en el día siguiente, con expertos en determinadas disciplinas que no tienen unas que ver con otras, donde puede estar el ministro de Salud hablando con el de Transporte, hablando con el de Comercio, hablando con la vicepresidencia, etcétera. Es decir, de qué forma comienza desde todas las miradas de los expertos a propiciarse una comunicación total, integral, que le dé cierta transparencia a todo lo que está sucediendo, para que la gente quede en la misma página, para que la gente quede actualizada con lo que está sucediendo. Y por último, la solidaridad. Es decir, se observa muchísimo más la exaltación de lo humano, de ver de qué manera puedo ayudar al otro.
aquel que está en malas circunstancias, de ver de qué manera puedo soportar a aquel que estoy viendo que está desamparado, que está sin problemas, y cómo lo puedo servir más adecuadamente. Entonces, de alguna forma estamos repotenciando las competencias humanas. Y esto hay que enfatizarlo, hay que ponerlo con negrilla y en mayúscula. Y aquí viene el concepto de antifrágil y viene el concepto de ser más humanitarios. Llegó un momento en que me parece muy inoportuno lo que ha sucedido con la muerte del señor George Floyd en Minneapolis, porque va y atenta contra los aspectos de inclusión, que parecían que ya estaban superados. Pero no es únicamente en términos de racismo el problema, es en términos también de religiones. Las religiones se volvieron casi que la causa por la cual se matan miles de millones de personas en la historia de la humanidad, cuando debería ser un patrón de unidad. La religión debería unir, no desunir y menos generar homicidios. El tema cultural también, es decir, de qué manera siempre estamos viendo a ver cómo se atenta contra aquel que no crea en lo que yo creo, como si hubiera exclusividad y que solo hubiera un enfoque único o una única verdad. Me parece muy triste y son cosas que vamos a tener que repensar como especie. La adaptabilidad es un principio del antifragilismo. La adaptabilidad es, lo decía Darwin, no sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y te digo, ¿cómo te estás adaptando a estas circunstancias? Ayer tenía la oportunidad de estar en contacto con una amiga que se mantiene un poco en modo PQR. ¿Y qué es modo PQR? En problema, en queja y en reclamo. Y se seguía quejando de que odiaba al COVID. ¿A dónde irá a parar esta mujer que odia al COVID después de 90 días de COVID y de golpe de 180 días dentro de poquito? ¿A dónde va a parar? En términos incluso biológicos. Ya sabemos que emocionalmente odia al COVID y está supremamente mal. Pero ¿y cómo es su relación con su entorno inmediato? ¿Cómo es su relación con su marido? Una persona que odia donde está y en el estado en que está. ¿Y cómo es su relación con su mujer? ¿Cómo es su relación con sus hijos? Verifiquemos cómo un odio a un tercero, que es COVID, desarmoniza y desarticula y disfuncionaliza absolutamente todas mis relaciones. Por hablar también de mi yo, desde mi ser. Entonces, revisemos eso. Otra cosa que quedó aquí para quedarse y que quiero resaltar es la learnability, que es nada distinto a aprender a aprender. ¿De qué forma puedes tú seguir propiciando procesos de aprendizaje? Todos creemos que con lo que aprendimos de economía en la universidad por 5 años o con lo que aprendimos desde el coaching a través de 120, 150 horas de ejercicio y de práctica y de teoría es suficiente. Y resulta que la vida, cada día hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando. Y ahí tienes a YouTube y tienes a Google y tienes cualquier cantidad de instrumentos. En este COVID, bibliotecas han entregado la posibilidad de que tengas acceso a libros, de que tengas acceso a cursos. Las mejores universidades del mundo, Harvard, por ejemplo, está facilitando procesos a cursos. Ayer me hablaba una familiar de que va a entrar a procesos en Suecia para aprender distintas cosas, incluso de meditación. Imagínense eso. ¿Y qué tal si revisas ciertos sitios que hay en Internet que son fantásticos? A mí me encantan, como por ejemplo Gaia. Si te interesa un poquitico el mundo espiritual, métete a Gaia. ¿O qué tal si te metes a Mind Valley con Vishen Lakhiani? Un tipo fenomenal, que te pone la mente, te revuelta. Y con una serie de expertos que son para mí gurús. Gurús en la parte de hipnosis, gurús en la parte de manejo de energía, gurús en la parte de manejo de relaciones, gurús en la parte de relaciones espirituales, etc. ¿Qué valor será tu prioritario ahora en tu filosofía de vida o en tu organización? ¿Qué de todo lo que hemos visto te resuena? Verifiquemos y escribe ahí en 10 segundos. Ahorita más tarde, no nos demoramos mucho, entramos en una conversación al respecto.
Revisemos cómo es este replanteamiento en los entornos, entonces, producto de esto que estamos viviendo. Estos replanteamientos, entonces, en términos de liderazgo, lo observo como lleno de innovación, muy orientado hacia la planeación y a la transformación. Muchas veces nos encontramos que la gente se queda únicamente en la conciencia y en el conocimiento. Sé que el cigarrillo es malo, pero no dejo de fumar. He conocido fumadores que son así. He conocido alcohólicos que saben que el alcohol es malo, pero siguen tomando. Entonces, ¿de qué forma el conocimiento y la conciencia no son suficientes? Son el principio para poder volcar a la acción. Y yo quiero que nos quedemos, si con algo quiero que te quedes de esta conversación, es la acción. Hasta que no implementes, hasta que no metas en tu agenda de trabajo, hasta que no introyectes, como dirían los psicólogos, todos estos elementos que estamos compartiendo en la acción de tu día. Y como diría Blas Pascal, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Si tú comienzas a hacer desde la acción, te garantizo que comienzas a transformar tu ser. Y entonces comienzas a generar unas habilidades y unas competencias que antes no tenías. Entonces, por favor, volquemos a la acción esto. Muchas de las cosas que hemos estado compartiendo en estos webinars de los viernes en INILID tienen que ver con llévalo a la acción. Si vas a hacer duelo, actúalo. Si vas a hacer procesos de marketing digital, hazlo, porque si no lo haces te quedas únicamente en lo intelectual y lo intelectual te hace inteligente, pero poco práctico. Con los colaboradores, recibir, por ejemplo, orientación, darles más orientación, darles más seguridad, confianza, formación. Todo este tipo de escenarios son importantes y muchos son gratis. Oye, no cuestan. Lo único que cuesta es sentarse al frente de una pantalla y escuchar a un personaje hablar 2 horas o 1 hora. No cuesta. Hagámoslo. Con respecto a grupos de interés o a lo que se denomina en inglés stakeholders, darles optimismo, generar mayores espacios y elementos para que tengan autorización, autonomía, espíritu cooperativo, colaborativo. Y aquí te estoy hablando de los empleados, aquí te estoy hablando de tu junta directiva, aquí te estoy hablando del sector financiero, aquel que te puede ayudar y apoyar en momentos difíciles, y también de la comunidad. Es decir, los stakeholders son aquellos que son tus vecinos, aquellos que de alguna manera te ayudan, tus clientes y tus proveedores, por favor. Nosotros como coaches, ¿qué podemos hacer? Mantener conexión, trabajo colaborativo y seguir redundando y compartiendo experiencias fantásticas, porque en eso estamos nosotros, estamos inspirando, estamos influyendo y desde la coherencia que hemos aprendido, viendo a ver de qué forma podemos modelar comportamientos, podemos modelar desde el conocimiento, fuentes de inspiración, fuentes de alternativas y de opciones para otros. ¿Cuál es tu replanteamiento principal después de este barrido? ¿Por qué no me respondes en 10 segundos y seguimos en este camino? En este aprendizaje, entonces, que ha sido para nosotros el COVID-19, que yo lo llamo el maestro jacobino. Yo no lo llamo COVID porque, saben, desde la programación neurolingüística, hablar de COVID es llamarlo y darle mucha importancia. Entonces yo le llamo el maestro jacobino. Y desde ese maestro jacobino he aprendido muchísimas cosas. Una de esas, he dado más webinars que en toda mi vida. Yo nunca había estado en tantas conversaciones. He estado en la Alianza del Pacífico, que involucra cerca de 108 países de Latinoamérica. He hecho varias conferencias ahí. He estado en conferencias con la Cámara Colombo-Ecuatoriana, con la ANDI, con la FITAC, con una serie de gremios. He estado en contacto con Cotelco, he estado en contacto con Correcol, he estado en contacto con muchos y ya están queriendo que volvamos a hablar otra vez con la Alianza del Pacífico, que involucra México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Entonces,
están sucediendo cosas en estos escenarios que son insólitas, que nunca nos imaginamos, pero la actitud de querer hacer, la actitud de estar firme y antifrágil ante estas circunstancias hacen que nos volquemos, hace que tengamos la confianza, que tengamos la inspiración para hacerlo y que queramos entrar en este proceso de servicio. El modelo que te propongo redunda en tres ejes. Estos que ya hemos hablado, pero pasar de la vulnerabilidad a la antifragilidad. Punto 1. Punto 2. Del drama a lo virtuoso. Dejemos de quejarnos, dejemos de ser víctimas o de estar en eso que un genio de la psicología, el doctor Stephen Karpman, denominó el triángulo dramático de Karpman. Ahorita lo menciono muy rápidamente. Y tercero, el Ikigai. ¿Y el Ikigai qué es? El propósito de tu vida. Si tu propósito, que es aquello para lo que viniste, el para qué y el por qué estás aquí, yo te invito a que revisemos muy bien y que ojalá no esté fuera de ti, sino que lo lleves en tu alma. Honra tu Ikigai, honra tu propósito de vida, tu misión. ¿Para qué estás aquí? Y en esto del Ikigai, te tengo que decir que para mí concuerda mucho con el tema de la inteligencia espiritual. Es un tema del cual no se habla mucho porque todo el mundo se quedó hablando de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que se entró, digamos, a la luz hacia los años 90 y antes el paradigma era la inteligencia intelectual, es decir, la del coeficiente intelectual, después vino el coeficiente emocional y ahorita se está hablando mucho del coeficiente espiritual. Y el coeficiente espiritual es importantísimo para el sistema inmune y para que puedas de alguna manera superar y trascender procesos de adversidad como el que tenemos hoy. Esos procesos de adversidad que hacen que estés bajoneado, que estés bajito de energía, que no creas en ti y que incluso logre que te enfermes. Entonces, ¿de qué forma fortalecemos el sistema inmune y de qué forma nos fortalecemos no solo biológica, emocional y socialmente nosotros, sino generamos un espacio y un efecto de radiación frente a nuestro entorno? Entonces, quedémonos con el Ikigai. Mejora procesos de salud, procesa mucho mejor aspectos de ayuda y de articulación con otros, mejora las relaciones. El tema de la interacción con los hijos es dramáticamente mejor cuando tienes inteligencia espiritual que cuando no la tienes. Tu desempeño, en todo sentido, mejora. En los aspectos laborales también. La afectividad, incremento en procesos y en facultades de liderazgo, mejora tu ética, que es tu comportamiento frente a otros. Y mejora muchísimo la parte laboral, pero ante todo, la felicidad, te hace ser más feliz. Entonces, quedémonos con que esto que te dejo del Ikigai es mételo en tu alma y honra tu propósito. Hay una enfermera que se llama Brownie Ware, que hace unos 10 años escribió un libro sobre los 5 arrepentimientos más grandes que tenían las personas que estaban muriendo, personas que estaban en procesos ya de muerte, estaban terminales. Y el primero de todos esos arrepentimientos eran esas personas que iban a morir decían que no habían vivido la vida que habían querido vivir, porque estudiaron lo que el papá quería o la mamá quería, porque le hicieron caso a un hermano o porque en el transcurso de su vida perdieron el camino y terminaron haciendo no lo que les gustaba, no lo que les apasionaba, sino aquellas cosas que le tocó hacer. Triste, dramático. Esos no estaban con el Ikigai honrándolo, porque su Ikigai estaba afuera, estaba en la intención o en el objetivo del papá o en el objetivo de la mamá o en el objetivo del hermano influyente o del tío influyente. Entonces, honremos nuestras bondades, honremos nuestros dones y hagamos una vida que sea plena. Dejo lo del Ikigai y vamos a mirar un poco lo de la vulnerabilidad que tiene que ver con lo antifrágil. Lo antifrágil es un concepto que traigo de la biología, pero tiene que ver también mucho con la sociología e incluso con la economía, que es mi formación inicial.
Y tiene que ver con que un modelo antifrágil tiene ciertas partes que son frágiles, porque son esas partes en donde se apoya el sistema para poder aprender. Son esas partes donde morimos un poco, fracasamos un poco para aprender, para poder fortalecernos y para poder volver a renacer con mayor potencia. Todo este modelo de antifrágil, entonces, eh, tiene que ver también con procesos de transformación, porque se sustentan en la evolución, se sustentan en la adaptabilidad a distintos escenarios y se nutren de las fallas y de los errores. No para hacer una apología de la falla o del error, pero no para hacer una sanción, sino edificar a partir de la falla o del error. Y aquí es donde comento yo en muchísimas ocasiones que ¿cuántas veces hablamos nosotros de nuestras fallas? Pues les quiero decir que esto es una práctica en todo el modelo de Google. Google ha estado generando procesos y modelos de gerencia y parte de las cosas que más enaltece Google es el manejo de escenarios donde los gerentes compartan sus equivocaciones, porque todos nos hemos equivocado, porque no hay ninguno que haya sido perfecto, porque a partir de la vulnerabilidad aprendemos y a partir de las fallas de otro que nos está diciendo aprendemos. Y aquí me resuena mucho cuando estaba yo en la Universidad de los Andes haciendo procesos de alta gerencia, que mi profesor Enrique Ogliastri hablaba desde el modelo japonés, que lo primero que hace un gerente japonés cuando llega y se posesiona frente a su público, frente a sus subordinados, es hablar a partir de sus debilidades. No habla de las fortalezas, sino de las debilidades, para que el equipo subordinado que va a trabajar con él entienda, lo apoye y lo impulse. Se necesita tener confianza, pero ese es el modelo que en este momento Google, 40 años después de todo lo que es el milagro de la gerencia japonesa, enaltece. Generar espacios donde compartan los gerentes desde la debilidad, desde la vulnerabilidad. También se fortalece a partir del entrenamiento, lo antifrágil. Es decir, todo lo que es, por ejemplo, el rendimiento deportivo está sustentado en lo antifrágil a partir del entrenamiento. El señor Usain Bolt madrugaba durante 4 años y hay unas frases muy interesantes que dice que nadie ha practicado durante 4 años para correr 20 segundos en una prueba olímpica. Lo que hay que entrenar para poder producir los resultados esperados se sustenta en lo que en la escala jerárquica del aprendizaje está lo que nosotros desde el coaching denominamos competencia inconsciente, que es el último estado de maestría. Competencia inconsciente, que es donde está Messi, donde hace las cosas casi que sin pensar, porque salen naturales, porque su don ya está, de aprendiz pasó a experto y de experto pasó a maestro. También está el tema de la repetición. Más entrenamiento es importante porque fortalece. La redundancia hace que el modelo sea mucho más resistente, más antifrágil. Y esto es una postura y una actitud frente a época como el COVID o a cualquier otra circunstancia. Recuerden, VITA es cualquier cosa dramática que nos haya sucedido a nosotros. Más controles y más sobreprotección genera problemas en el mediano plazo. Ojo a lo que estoy diciendo aquí. La madre que superprotege a su niño o a su niña, los gobiernos que superprotegen ciertos esquemas como por ejemplo industrias protegidas, aranceles altos, propician que en el mediano plazo las industrias no sean competitivas. Aquí en Colombia vivimos procesos de gran protección a empresas que hoy desafortunadamente ya no están. Desaparecieron, no adquirieron las habilidades para fortalecerse, porque siempre vivieron al amparo de papá gobierno. Ojo con niños sobreprotegidos, revísenlos, son niños bobos, tontos, no sacan lo mejor de ellos, porque nunca aprendieron. Entonces dejemos que la gente desarrolle, dejemos que nuestros hijos desarrollen competencias a partir de errores y a partir de fallas. Eso los vuelve antifrágiles. Entonces aquí la filosofía es bastante un poco diferente de lo que en muchas ocasiones hemos hecho. Y el concepto es más que resiliencia.
Aquí la gente habla de resiliencia y oigo a cada rato que el presidente Duque dice, y ahora sí somos resilientes porque estamos saliendo de esto. Este concepto de antifrágil es más que resiliente, más. Resiliencia es volver a lograr el nivel que tenías antes de la apariencia, de la presencia del estresor. Resiliencia es te vuelves más potente de lo que eras antes de la presencia del estresor. Es decir, ¿cuáles son esas capacidades que vas a generar para ser más potente, más resistente? Y viene de la mitología griega, que es, le cortan la cabeza a la hidra de Lerna, uno de esos animales mitológicos, y cada vez que le cortan una cabeza tiene varias. Cada vez que le cortan una cabeza salen dos cabezas, de tal forma que duplica aquello que le han quitado. Y ese es un poco el llamado que te hago. ¿De qué manera duplicas en fortaleza, en resistencia y en virtud aquello que te quitan por cualquier motivo? El modelo, entonces, muy rápidamente, tiene que ver con 5 ejes. Establecer seguridad. Después podremos tener una conversación más profunda al respecto, pero es importante que básicamente vean que también se nutre de mayores opciones. Es decir, es mucho más antifrágil una persona que tenga opciones más grandes. El día que tengas 5 o 6 proveedores potenciales es mucho mejor que cuando tienes uno. Ten cuidado, porque aquí en época de COVID, posiblemente el único proveedor que tienes se quiebra. ¿Y qué vas a hacer tú con tu negocio? ¿A dónde vas a parar? ¿Y a dónde vas a encontrar otro proveedor que sustituya a ese que te servía? Ojo con los modelos de vulnerabilidad. Ojo con el mapa de riesgos. Mantén varias opciones, no solo en términos de proveedores, sino en términos también de clientes. Sobre todo que ahorita que estamos en procesos de problemas del comercio, tal como lo mencionábamos antes, pues comienzan a estar en riesgo una serie de cosas. Hacer todas las cosas más simples. Hemos estado a partir de lo académico y de todo lo que generamos en conocimiento y todo eso, estableciendo modelos muy sofisticados, muy robustos. Y aquí te traigo algo desde lo forestal. Mi mundo profesional se desenvolvió mucho ligado al tema de la madera. Y aquí te tengo que compartir un poco que es preferible la flexibilidad de la palma que danza y se adapta a la brisa. La podemos ver allá en la costa Caribe, en mi Barranquilla querido, que por muchos años visité, cómo esas palmas ondean, cómo esas palmas fluctúan, adaptándose a las circunstancias del entorno hostil. A diferencia de un cedro, que es mucho más denso, que es mucho más fuerte, pero que como opone resistencia, se quiebra. Entonces, flexibilidad versus resistencia. ¿Cómo hacemos para que nuestras organizaciones y nosotros como seres humanos fluyamos mejor y no estemos en modo resistencia o en modo oposición? Flow, flow, importante. Después nos vamos a que la variabilidad también es recomendable, es decir, es mucho más resistente. Voy a poner un ejemplo, de nuevo, proveniente, digamos, del agro. Es mucho más mucho más antifrágil. Una papa que resista rangos de temperatura entre, por decir cualquier cosa, 5 y 20 grados centígrados, a una papa que solo crece adecuadamente entre los 15 y los 20. Entonces, especies que tienen más rangos amplios de adaptabilidad y de potencial de vida comienzan a ser mucho más importantes. Y te pregunto, ¿cómo está tu organización? Es una organización que tiene rangos amplios de adaptación y de resistencia para generar procesos seguros a partir de la presencia de un estresor. ¿Y qué tanto estás prestando atención a procesos desfavorables? Es decir, aquello donde te encuentras vulnerable, ¿qué tipo de análisis estás haciendo? Preferible priorizar acerca de eso, de los procesos que son desfavorables, donde te sientes débil, vulnerable, antes que abocar aquellos donde estás muy fuerte. Esas serían mis recomendaciones a partir del tema de la fragilidad. Aquí tenemos una escena que me conmovió, que vi en días pasados y que tiene que ver con la muerte de nuevo del señor George Floyd
Y a diferencia de la garrotera que ha habido en ciudades como Pittsburgh, Los Ángeles, Nueva York fue medio arrasado por la turbulencia de gente manifestándose en contra de esos procesos de racismo que verdaderamente producen ira. Aquí tenemos la actitud de los policías de Miami, que ante la multitud que se acercaba generaron esa acción. Y esa acción es demasiado y dramáticamente valiosa, porque es una acción disruptiva, es una acción que desactiva los procesos de violencia, porque ellos están con la víctima, ellos están arrodillados frente a la manifestación que venía a echarles piedra. Y el resultado de esta acción, que es de desactivación de ese proceso y de esa conducta de los agresores, hizo que muchos de esos manifestantes vinieran y abrazaran a los policías. Estos policías también estaban solidarios y tristes con aquello que había sucedido. Es decir, no comulgaban con el exceso de autoridad que había cumplido uno de sus colegas. Les dejo esta imagen porque es importante que se ancle, porque es un ejemplo de vida. ¿En qué tantas opciones o acciones o alternativas o circunstancias estás pudiendo practicar este tipo de comportamientos? Cuando ves que hay un entorno agresivo, ¿de qué forma puedes establecer un proceso de paz y de tranquilidad que no genere amenazas, sino todo lo contrario, calma? O cuando todo tu entorno está triste, ¿de qué manera puedes hacer un comportamiento disruptivo donde le lleves alegría, humor a esa gente que está bajoneada, que está mal? Te invito a que provoques y te inspires en la diferencia, en la disrupción. Es importante. Los entornos humanos lo necesitan. Veamos un poco el triángulo de Karpman, que tiene que ver con que las relaciones infantiles o las relaciones de niño de alguna manera se desarrollan en estos tres ejes y son los roles que nosotros como infantes tenemos que desarrollar para poder ganarnos un espacio desde el afecto y desde el amor de nuestros padres y de nuestras familias. Y entonces o jugamos el rol de víctima, como aparece ahí, o el rol de salvador o el rol de perseguidor. El problema es que muchos de estas conductas de víctima, de perseguidor, salvador, eh, permanecen en nuestros comportamientos y seguimos actuando así incluso cuando ya logramos el proceso de ser adultos. Y observamos que hay mucha gente que no sale del triángulo dramático de Karpman. Yo les podría decir que la mayoría de las novelas que vemos en televisión, esas novelas que nos hacen llorar y que nos vuelven adictos al capítulo 100, al capítulo 500, etcétera, están sustentadas en este triángulo. Y entonces nos asociamos o nos vinculamos afectivamente y nos solidarizamos con la víctima, con la cieguita que es hija del rico, pero ella no sabía y entonces se mantiene absolutamente inconsciente de que ella es la heredera de ese imperio y tal. Bueno, la mayoría de las novelas están sustentadas en este plano. El llamado que yo hago hoy es a que si el COVID, de alguna manera, te está propiciando comportamientos, actitudes que tienen algo que ver con esto, bien sea perseguidor, que es el exceso de normas, que nos vuelve absolutamente rígidos, exigentes, como robots frente a otros, pero no solo frente a otros. He visto a personas de esta índole que son como jueces, absolutamente resquebrajados y partidos, vulnerados. ¿Por qué? Por esa exigencia tan grande, no solo con respecto a otros, sino también con respecto a sí mismo. Los salvadores también, esos que están viendo a ver de qué forma ayudan y ayudan y ayudan, pero porque en el fondo también están siendo alimentados por una culpa que no se sabe qué la origina, pero la culpa los orienta a ser salvadores permanentes. Entonces son salvadores de la víctima, y la víctima es aquel que por resentimiento eh, muestra su impotencia o su inhabilidad o las restricciones y los límites que tiene para actuar. Y entonces toda víctima genera su perseguidor y todo perseguidor y víctima generan su salvador. Y ahí hay un triángulo dinámico, porque la mayoría de las veces también la víctima se vuelve salvadora.
y el salvador se vuelve víctima. Y el perseguidor también a veces se vuelve salvador y así sucesivamente. Digo esto ¿por qué? Porque vamos a entrar en un territorio interesante que quiero que compartan conmigo y tiene que ver con qué sientes tú a partir de eh, estos procesos que estamos viviendo. Y te voy a compartir 4 o 5 imágenes y quiero que escojas una de estas que te voy a compartir. Esta es la primera. Revisa muy bien la actitud y no importa si tú eres hombre y aquí estás viendo una mujer, yo me refiero más a la emoción. ¿Qué te hace sentir esa imagen? ¿Cómo te conecta? En época de COVID, en época de cuarentena. Esta es la segunda. Y tú escoges. Y después revisamos un poco y analizamos. ¿Cuál de todas estas imágenes te quedas? Y me gustaría que, que pudiéramos entrar en un proceso de conversación. Simplemente, si pudiéramos ampliar la figura que estás observando, ¿qué tipo de emoción tiene esa persona que escogiste? Esa persona que te habla a ti, ¿en dónde conectas? ¿Y qué te hace reflejar? ¿O qué mensajes tienes tú para esa figura? ¿O qué mensajes tiene esa figura para ti? ¿Cómo te conecta emocionalmente a partir de un ambiente como el COVID? Y aquí eh, voy a propiciar que podamos conversar. Entonces, el que quiera de alguna forma compartir cuáles son esas emociones que tienen en este momento a partir de todo esto que está sucediendo con la cuarentena, pues bienvenido. Tenemos el micrófono abierto, no sé si Jorge o Carlitos Sí, están. la persona que quiera hablar puede levantar la mano ahí desde el sistema y aquí estaremos pendientes para darle la palabra. Si pueden repetir las imágenes, no solamente esta última, sino las primeras. La segunda, por ejemplo, yo me identifiqué con la segunda. ¿Con esta te identificaste? Sí, me identifico ahí, veo como hay expectativa, veo, pues me identifico como una persona que mira, que observa, pues no hay ninguna sensación diferente. Como en las otras veo más angustia, más inquietud. Esta y la de la niña, que también es de observadora. La última, esta, es simplemente una observador del medio externo, como es un observador de lo que viene pasando. Las otras me muestran, la última, por ejemplo, es como ese acto de esperanza, sí, de fe, pero no le veo como una actitud de acción, sino que la veo más bien como pasiva. Y la primera, por el contrario, es si hay de angustia, pues de desespero. Me quedo con la segunda y la de la niña de observadores. ¿Te identificas más con esas? Muy correcto. ¿Quién se identifica con las otras? ¿Quién de los que están aquí acompañándonos porque Yo, ninguna imagen es mejor que otra? Marisol. Cuéntame, Marisol. yo me identifiqué totalmente con la niña. Como que miro hacia afuera y digo, ¿qué viene? Eso es lo que me muestra esa imagen. ¿Y qué crees que viene? Pero entonces me conecto, o sea, siento una cosa así, no sé. Me conecta demasiado esa foto. Es como, pues yo soy una persona muy optimista y quiero ver como que lo que viene es bueno. Entonces, miro hacia allá como, bueno, eso que yo estoy creyendo que viene, quiero creer en eso, que lo que viene va a ser bueno y que la fe hay que mantenerla siempre, y hay que creerla y hay que transmitirla. Pero algo te inquieta y te pone triste. ¿Qué es?
no sé. No sé, pero sí fue, esa foto fue increíble, o sea, no sé qué me conecta, pero tendré que revisarlo. Aquí te acompañamos y te abrazamos, ¿oíste? En todo Gracias. tu análisis y en tus reflexiones. ¿Alguien más quiere compartir? Invito a Marisol para que le tome una fotografía. Igualmente, pues van a tener las memorias y van a tener esta presentación, pero invito para que le tomes la foto para que te puedas conectar con ella, Marisol, y encontrar Gracias, lo que tú quieres. ¿Ok? gracias. Y sabes que te acompañamos, ¿no, Marisol? En todo tu proceso. Gracias. Acuérdate que todos estamos en ti y tú estás en nosotros. Uy, qué bonito, gracias. ¿Quién más quiere participar para pasar a otro capítulo? Darío, Dime. Yami, ¿cómo por estás? favor, ¿cómo te ha ido? Buenas noches. La verdad, copio un poquito lo de la señora que no le alcancé a leer el nombre. A ver, me invita a ser la niña que siempre quise ser y hoy soy. A hacer lo que tú dijiste, muchas cosas, a lo que de pronto en mi época de educación que recibí, la parte cultural y nos quedamos con eso, estos espacios que la pandemia nos ha dado, a mí me ha despertado tantas cosas y me ha ratificado tanto que me ha ratificado ser la niña que quise hacer ayer y hoy soy. Hoy he desarrollado todas las anteriores, todo lo que tú has dicho, me he conectado al ciento contigo de lo que tú has dicho, la verdad, me he identificado tanto y lo resumo en transformación, en comunicación, en creatividad, en la reinvención, en esa disciplina, en esa formación que debemos tener, en ese aprender y desaprender. Lo resumo en eso, Darío. Mil gracias de verdad. Quisiera hablar contigo personalmente, en algún momento lo haremos porque quedamos en una conversación espectacular y la verdad, soy esa niña que ayer quise ser. Hoy lo soy. Yo siempre lo sé porque te conozco, tuvimos la oportunidad de ser certificados en el mismo curso. Te quiero mucho y sabes que nuestra conversación fue interrumpida por la cuarentena. O sea que estamos Ok. pendientes. Te mando muchos abrazos, ¿vale? Mil gracias, igualmente. Un abracito. A ti. Entonces, si quieren, continuamos revisando un poco lo que sería esto que es tal vez la mirada que hemos establecido. Durante la cuarentena, ¿cuál ha sido tu principal vulnerabilidad? A que nos lo respondamos. La principal fragilidad. A veces nos da pena, a veces nos da vergüenza, pero las emociones hay que sacarlas. Carl Jung, el grandísimo psicoanalista, decía que emoción que no sacas, emoción que suprimes, emoción que reprimes o emoción que proyectas, te hacen daño y te enferman. Y cuando por años no has podido tener la oportunidad de sacarla, de conversarla, de dialogarla, de trascenderla y de transmutarla, te puedes enfermar. Te lo digo de mi testimonio personal. O sea, no es bueno quedarse con emociones atrapadas. Y esas emociones, esos pensamientos, esas experiencias y esos comportamientos, hay que reciclarlos, hay que soltarlos, hay que renunciar a ellos sobre una base de procesos sanos que permiten sanarte a ti, pero también sanar con tu entorno. Es bien importante. ¿Qué te cuesta soltar? Para que te preguntes. Simplemente, esto ya es una reflexión para ti. ¿Y qué te detiene? ¿Por qué no lo sueltas? Esto no lo vamos a compartir. Vamos a continuar con otro ejercicio. Y aquí vuelvo y les pido el grandísimo favor de que escojamos otra slide, aquella que nos llame más la atención. Y esta tiene que ver con la que más te conecta. Empezamos con esta primera, son 4. La repito. ¿Cuál te conecta? ¿Quién quiere hablar? Alguien que no haya hablado, que me parece muy interesante escuchar y que todos nos demos la oportunidad. Aquí estamos en comunidad y nos hemos dado el gusto de compartir desde la transparencia, desde la tranquilidad, desde el ser. Y el ser nunca tiene miedo, porque en conciencia todos estamos conectados.
y todos hemos vivido el mismo tipo de experiencias en general. Todos hemos sufrido, todos hemos padecido, etcétera, y pues bien vale la pena compartir con la tribu. ¿Quién quiere compartir? Por favor. Con eso nos nutres. Qué pena, no he visto las imágenes, no sé si las puedes repetir, porfa. ¿Las ves? Aquí hay un muchacho cogiéndose el sombrero en actitud de sonrisa. Tiene unos tatuajes en el brazo y está muy asertivo. Aquí hay una niña con los ojos muy abiertos en una actitud reflexiva, pero parece muy segura de sí misma. Aquí está esta chica que parece como una modelo con chaqueta de cuero, en actitud de desafío y de postura antifrágil. Y aquí está un personaje que tiene sus cicatrices, pero parece que está bastante recuperado. ¿Con cuál de todos estos conectamos? ¿Quién quiere participar? A ver, Libardo, ¿quiere hacer un comentario? Dale, Libardo. Primero, gracias por tu magnífica intervención, muy oportuna. A ver, yo voy a conectar las imágenes esta con las anteriores. Nosotros en este proceso en el proceso de vida, pasamos por todas estas etapas. Y es indudable que la imagen de la niña mirando por la ventana tiene muchos atractivos porque representa esa persona que con una mirada sin prejuicios, con esa mirada que todavía está en proceso de aprendizaje y desarrollo, observa de una manera, yo diría que privilegiada lo que está sucediendo afuera. ¿Sí? Y la conecto con las siguientes imágenes, en donde vemos una serie de facetas en donde nosotros como seres humanos vamos recorriendo a lo largo del día o a lo largo de nuestras vidas. Pasamos por todas, sonreímos, pensamos, cavilamos, sufrimos, y al final es increíble ver esta persona como después de muchos tropiezos, él mismo sana sus heridas como el gato que se lame su cuerpo cuando tiene algún proceso, un proceso de limpieza. O sea, se preocupa por sí mismo, ¿sí? Entonces, todas tienen un valor impresionante y yo invito a que la analicemos y le saquemos la profundidad. Ya tú dijiste la interpretación de los 4 que pusiste, ¿sí? De las últimas 4, y estoy de acuerdo contigo. Así que te felicito por esta reflexión que nos has dado. Gracias. Apreciado Libardo, para mí es un placer compartirla, pero ante todo, fíjate que el que habla es tu alma, el que habla eres tú. Todo esto hace parte de una metodología, es una metodología israelí, que se llama Points of View, que es tus otros yo. Y es como a partir de la fototerapia, nosotros exorcizamos nuestros demonios, conectamos con nuestras emociones, porque simplemente la foto nos ayuda a, desde nuestra emoción, poder sacar lo que antes de golpe no hemos podido sacar. Todo esto hace parte de una de las terapias que utilizamos con muchísimo éxito en organizaciones, incluso en procesos de coaching personal, que pues, quería compartir con ustedes y poderlas mirar y que nos sirviera en todo este recorrido que llevamos. Como estamos un poquito ya cortos de tiempo, me gustaría que Jorge o la persona que está manejando el chat pudiera de alguna manera decirme a mí cuáles son las inquietudes que han aparecido en el chat y de qué forma podemos resolver algunas de las cuestiones que por efectos de la conversación no he podido tener el tiempo de responder. Entonces, si quieres, Jorge o no sé quién tiene acceso al chat. Sí, Jorge. Hacemos un resumen. Las que te parezcan más, digamos, importantes o más llamativas. Y yo estoy dispuesto aquí a resolver, a seguir compartiendo. Muchas gracias, Darío.
Sí, hay muchas inquietudes en el chat, más que preguntas. Fíjate que ha habido una participación muy activa y ha sido muy agradable poder ver todos los comentarios, porque en la medida en que has ido compartiendo, las personas han ido interactuando como en una conversación, como en un diálogo fluido a través del chat. Entonces, no hay tantas preguntas, sino más las respuestas que las personas han expresado ante las preguntas que tú has formulado. Y hay comentarios muy valiosos. Por ejemplo, Victoria dice, la primera semana fue muy confusa, pero en adelante hacer cambios, transformarse y hacia adelante ha sido un excelente proceso y una gran oportunidad de reinventarme. ¿Sí? Tenemos otro comentario, por ejemplo, de Abraham. Dice, decidí ver y recibir esta experiencia con apertura, aceptación, disfrute y gratitud. ¿Sí? Luis Carlos Almeida de Cali, por ejemplo, nos dice echar mano a las herramientas de la fe, empezar a mirar un modo positivo y crear entornos y situaciones que aún no son y las empiezo a vivir como si ya fueran. Y así, Darío, hay una gran cantidad. Estamos tomando nota de estos comentarios para compartirlos contigo y para poder seguir en estas conversaciones. Agradecerte a ti porque ha sido muy valioso este espacio y ha sido fluido en esas respuestas que han compartido en el chat. Maravilloso, Jorge. Sí, la pretensión que he tenido es no hacer de esto un discurso aburrido de lo que es desde la gerencia, con habilidades y competencias de personas que desempeñan ese rol, sino que nos toque a nosotros como seres humanos. Y es un poco la mirada de nosotros desde el ser que somos frente a un entorno VICA.